Muy bien, tenemos a Rosa María Payá en línea de Cuba Decide. Muchas gracias, Rosa María. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme, Cao. Buenas noches. Buenas noches. Mira, para si alguien no lo sabe, el periódico oficial de la dictadura castrista, del Comité Central, del partido único que gobierna Cuba, del Partido Comunista, te ha hecho un ataque a ti y a José Daniel Ferrer verdaderamente virulento, ¿no? Y el motivo, bueno, primero, como es usual, te tratan de mercenaria, que intentas subir la parada, llamar la atención a cambio de una miradita de aprobación de sus amos. Bueno, al margen de esa cosa irónica y tonta, lo que le molesta es que tanto tú como José Daniel Ferrer, en una audiencia sostenida sobre derechos humanos con el Parlamento Europeo, solicitaron, según ellos, un cerco económico contra su propio país. Es muy gracioso porque cuando les conviene, uno no es parte de ese país, cuando les conviene, entonces sí es tu propio país. Que me imagino que es que has pedido lo que moralmente corresponde, que la Unión Europea pues se sume a las sanciones económicas a la dictadura. Pero esto es algo que yo me imagino, te tocaría explicarme exactamente. Sí, muchas gracias, Cao. Y como siempre, dentro de una vorágine de mentiras y de calumnias, el Granma pretende presentarnos como lo que no somos y como lo que no estamos haciendo. Por supuesto que es hora de que la Unión Europea active la cláusula democrática y deje de financiar a los dictadores cubanos. Pero es que los dictadores cubanos son los responsables del estado fallido que se está viviendo al interior de la isla. Son los responsables de que las personas mueran por falta de medicamentos. Son los responsables de que no haya alimentos en Cuba. Son los responsables de que no haya transporte en Cuba, del colapso del sistema de salud y del sistema de educación. Mientras tienen, como sabemos, billones de euros en los bancos extranjeros. Así que sí, mi exigencia al Parlamento Europeo, y hablo con esta palabra porque ya muchas veces el Parlamento Europeo también lo ha exigido, es que la Unión Europea active la cláusula democrática de este acuerdo que tiene la Unión Europea con el régimen cubano y pare de financiar a la dictadura. Si a eso el señor Capote, que sí tiene amos en el G2 cubano, entiende que eso es subir la parada, por supuesto que queremos que suba la parada contra los que están oprimiendo y contra los que están reprimiendo a más de 1000 presos políticos y a toda una ciudadanía indefensa. Cuando dices el señor Capote, para aclararle al público, es la persona que firma el artículo, Raúl Antonio Capote, de Internacionales de Granma. Bueno, sabemos que eso lo firma. Esto es una orden del gobierno con lujo de detalle. Puede que le ponga a él una coma o un acento, pero no es un artículo de motus propio, de inspiración propia, ni nada por el estilo. Incluso el titular, me imagino que es cuidadosamente pensado por la propaganda oficial. Dice que ustedes reclaman un doble bloqueo. Y ese término de doble bloqueo, me imagino que se refieren al embargo norteamericano y a un embargo europeo. Por ahí iría la cosa, ¿no? Bueno, yo no sé lo que estaba pensando el señor Capote o sus jefes del G2. Sí, tengo que decir, que es una expresión que mi mamá me dice mucho. Ella me dice, no te preocupes que el diablo los confunde. Yo no sé si es confusión o es que simplemente están de acuerdo, pero Granma imprimió en blanco y negro exactamente mi reclamo y el de José Daniel al Parlamento Europeo. Y es precisamente que es el régimen cubano quien ha hundido al pueblo cubano en la miseria y en el hambre. Así lo dice Granma, citándome, como cita a José Daniel, para hablar de la situación crítica que viven los presos políticos. Nada que no sepan los cubanos, pero es casi que refrescante leerlo en Granma. De hecho, yo le he escrito en Twitter y le he dicho que si quiere le doy mi discurso completo para que lo escriba en primera plana. Si quiere puede insultarme mientras escriba
una tras una, cuáles fueron nuestras denuncias y nuestras exigencias en la Unión Europea. Y es que la realidad es que es urgente tomar partido por el pueblo cubano. Nosotros, y yo particularmente, no solamente hablé de las condiciones de Estado fallido que están de alguna manera acabando hasta demográficamente con nuestro pueblo dentro de la isla. También hablamos de cómo el régimen cubano ha sido el mejor aliado transatlántico de Putin en la guerra de agresión a Ucrania, una Europa que está muy preocupada por lo que está pasando en Ucrania y que por tanto es inconcebible que se declaren contra Putin y no contra el aliado más importante que tiene Putin de este lado del Atlántico, que es el régimen cubano. Cada euro que se envía de los contribuyentes, de los ciudadanos de Europa, al régimen cubano a través de ese acuerdo se gasta en represión o en corrupción en sus bares en La Habana o en sus cuentas de billones de dólares en bancos europeos. Así lo denunciamos y bueno, sería espectacular si el señor Capote quiere ponerlo nuevamente en primera plana en Granma. ¿Cuán en peligro pone un artículo en el periódico oficial del régimen con esta virulencia a José Daniel Ferrer? Es lo que estás diciendo es fundamental y fue mi primera denuncia, porque esto no es solamente propaganda, esto no es una bravuconada más. José Daniel Ferrer está en Santiago de Cuba, vive en este momento ya permanentemente sitiado por la policía que acosa todos los días a las personas que van a su casa buscando un poco de comida, buscando los medicamentos que no encuentran en ningún lugar en Santiago de Cuba y por tanto esto hay que leerlo muy claramente como la amenaza que es contra la seguridad física, contra la vida, contra la integridad de José Daniel Ferrer y en ese sentido, ese también es un llamado a la acción a la Unión Europea a que alcen sus voces y pongan acción detrás de sus palabras porque frenar la impunidad de ese régimen y está actuando impunemente contra los presos políticos como puede hacerlo contra José Daniel, eso sí depende de las acciones de la comunidad internacional. ¿Qué podría hacerse para protegerle? Bueno, pues lo que estábamos proponiendo precisamente ante el Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, aplicar la cláusula democrática, parar los millones de euros que van directamente al régimen cubano o a las instituciones y las organizaciones que el régimen cubano crea para lavar ese dinero, aplicar el mecanismo global de sanciones que tiene la Unión Europea precisamente contra abusadores, contra los individuos que toman la decisión o no de devolver a José Daniel a prisión, que toman la decisión o no de mandar a matar a un prisionero político como hicieron con Manuel de Jesús Guillén hace unos meses en La Habana, que toma la decisión o no de mantener a más de 1000 presos políticos en estos momentos en las cárceles mientras le dicen al mundo que han soltado a 533. Estas dictaduras, y sobre todo la dictadura cubana, ha demostrado que solo responde bajo presión. Y esa presión viene, por supuesto, y en primer lugar de la ciudadanía cubana, de los cubanos dentro y fuera de la isla, con un proyecto muy específico que es cambiar ese sistema hacia la democracia con esa exigencia y con ese camino que existe y que muchos de nosotros avanzamos a partir del acuerdo por la democracia, a partir de la hoja de ruta del plebiscito vinculante, pero el camino que sea, los cubanos estamos de acuerdo en que hay que transitar hacia la democracia con la posibilidad de participación para todos los cubanos. Esa es una de las líneas de presión, pero la otra se tiene que combinar con aquellos que están en la posición de afectar los intereses de los asesinos en el poder en Cuba. Y esos se sientan en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y en cada uno de los gobiernos de Occidente. Vamos a una pausa, Rosa María. Cuando regresemos me gustaría
que saber cómo tú respondes a la acusación del gobierno cubano, que está en el artículo claramente expuesta, de que ustedes quieren matar al pueblo cubano de hambre. Y también me gustaría saber cómo ves el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos haya indefinidamente pospuesto las conversaciones migratorias con el régimen de La Habana. Estamos hablando con Rosa María Payá, regresamos enseguida. Continuamos hablando con Rosa María Payá y este panfleto publicado por el periódico Granma, lleno de ataques, que demuestra de alguna manera pues las preocupaciones y las debilidades y los miedos que también los tienen de ese régimen. Rosa María, a ver, en este artículo, no me gusta repetir a infundios, pero es interesante porque habla de que ustedes tienen posiciones extremas y oportunistas que piden más medidas coercitivas, que piden recrudecer el bloqueo e incluso la agresión militar para derrocar al gobierno. A la audiencia que tenemos en Cuba, que ha leído esto, ¿qué le responde? ¿O qué le dices? Mis palabras fueron muy claras, nosotros y yo sí quiero recrudecer la presión contra los criminales que están en el poder, que tienen nombre y apellido, y Capote parece que está de parte de ellos. Pero si eres un criminal, es tu responsabilidad que la gente esté pasando hambre en este momento en mi país. Extrema es la situación que se está viviendo en Cuba. Extremo es que muera un adolescente porque se hizo una herida y no había antibióticos en el hospital. O que un niño como Damir muera en Miami después de ser mal atendido en la isla. Extremo es que las familias cubanas no tengan que comer. Y si en algo estamos de acuerdo, yo creo que la inmensa mayoría de los cubanos, es que para salir de ese extremo en el que estamos viviendo, para salir de la crisis, hay que salir de la dictadura. Y a los dictadores se saca con presión. Por supuesto que compartimos e impulsamos una iniciativa para que el pueblo decida su futuro. Pero a esos que en estos momentos son el obstáculo para que el pueblo cubano pueda, con su decisión, cambiar el sistema y avanzar hacia la democracia, a esos hay que presionarlos, hay que afectar sus intereses para que tengan que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Ese es mi objetivo, eso es lo que muchos cubanos llevamos años diciéndole a los europeos que en este momento están tomando partido efectivamente por esa dictadura mientras no apliquen la cláusula democrática del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. Hace 3 años, en ese mismo Parlamento, cuando decíamos cosas muy parecidas a esta, se los dije de esta manera. El régimen cubano es el muro de Berlín de nuestro hemisferio. Gracias a él está ahí todavía la opresión en Venezuela, está en Nicaragua y contando. Gracias a ellos hay cubanos muriendo en una guerra de agresión en Ucrania. Para derribar ese muro, bueno, necesitamos también de la solidaridad internacional. Los cubanos tenemos claro, derribarlo es la única manera de avanzar hacia la democracia, que es tener una oportunidad de avanzar hacia la paz, hacia la prosperidad. Otra parte dice que José Daniel Ferrer recurre al viejo y gastado expediente de la situación crítica de los presos políticos y pone situación crítica de los presos políticos entrecomillados, es decir, la ponen en dudas. ¿Está vieja y gastada el tema de los presos políticos? Las únicas verdades en ese artículo son las que están entre comillas. José Daniel Ferrer dio un testimonio invaluable delante del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Contó las torturas que él vivió y que sabe que viven los prisioneros políticos cubanos. Recordemos que estamos hablando, y hay varios prisioneros políticos cubanos en los últimos 3 años que han muerto asesinados por esa dictadura mientras estaban en custodia, que eso puede volver a ocurrir en cualquier momento. Y por eso es tan importante subir la parada. Por eso es tan importante subir la parada contra aquellos que pueden tomar la decisión de dejar de reprimir,
de dejar de reprimir y someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Y los que escriben en Granma sepan que ellos también tienen una responsabilidad, y es la responsabilidad de ponerse de parte de su propio pueblo o de estar en el lado totalmente equivocado de la historia. ¿Sabe una cosa, Rosa? Que yo no estoy muy seguro de que Raúl Antonio Capote escribe. Yo creo que firma, y si escribe, escribe exactamente lo que él sabe que pone unas frases hechas, que son los insultos, etcétera. Pero esto es una decisión al más alto nivel, como dicen ellos allá. Te quería preguntar, porque aquí yo he dicho varias veces, es un criterio mío muy personal, de que no se puede presionar al régimen castrista y mantener una relación en los temas migratorios, porque ellos usan los temas migratorios para, en la mesa de negociaciones, hablar del embargo, como ellos lo llaman bloqueo, de las sanciones, y es un arma de chantaje. Entonces, el jueves pasado hay una noticia que no veo que ha cogido mucho vuelo, pero que tengo entendido que es real, de que el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha suspendido indefinidamente las conversaciones migratorias. ¿Qué te parece? El régimen cubano es el responsable de la crisis migratoria más grande que ha vivido este país, que la vivió en los últimos 3 años, en los últimos 3 años fiscales, desde el 2022 hasta el 2024. Desde noviembre del 2021, con ese acuerdo que hizo con el régimen de Daniel Ortega, por el que entraron cientos de miles de cubanos por la frontera sur, muchos arriesgando su vida y muchos perdiendo su vida para hacer esa travesía en un esquema de tráfico de seres humanos que después fue explotado también con venezolanos, con haitianos, con personas de África Central, en la mega operación de desestabilización de la frontera sur de los Estados Unidos, en la cual el régimen cubano es parte fundamental. Con el creador del problema realmente no hay nada que hablar. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos está dando señales de tener muy clara cuál es la estrategia del régimen cubano, que una y otra vez genera la crisis para tratar de obtener concesiones, para sentarse a dialogar y ganar tiempo, o para presentarse como la solución al problema que ellos mismos crearon. Yo creo que una noticia como esta lo que nos deja saber es que ya entendieron cuál es la jugada de estos dictadores y no se van a dejar chantajear. Y espero que ese sea el modus operandi de Occidente, porque si un elemento desestabilizador de la paz, de la prosperidad, de la democracia hay en este hemisferio, es el G2 cubano, es la familia Castro y el grupo de generales que se sienta en el poder en la isla. Y con ese grupo, por supuesto, que lo que hay que hacer es subir la parada. Claro, 850.000 cubanos en ese periodo que tú mencionas. Algunas fuentes hablan de 951. Es el éxodo más grande de la historia de Cuba, más grande que Camarioca, que el Mariel, que el 94. Es tremendo. Ahora, sin embargo, el régimen castrista, como tiene la experiencia y la capacidad de intriga y de maldad, siguen admitiendo los vuelos de repatriación. Yo soy de los que cree que esos vuelos de repatriación se tienen que suspender, salvo en el caso de las personas que están en la lista de represores, todos esos exfuncionarios, exmiembros del MININ que están aquí entre nosotros. ¿Qué te parece esa parte? Los cubanos tienen una vía para la estabilización y para la obtención de un estatus aquí en los Estados Unidos. Yo espero que esa vía se respete. Yo espero que se les permita ajustar su estatus y permanecer como residentes. La inmensa mayoría de los cubanos que sale de la isla sale huyendo de la represión y la miseria que esa dictadura ha impuesto. De la misma manera, espero que se revisen todos esos procesos, que se revisen todas esas personas que entraron enviadas por el régimen cubano y que cada uno
de sus agentes sea deportado de este país. Espero que veamos pronto un programa de refugiados políticos para las personas que están en peligro, para sus vidas y para su libertad dentro de la isla, y que se analice con la mayor seriedad los casos de agentes de influencia o agentes directos del régimen cubano que han llegado aquí aprovechándose de esta crisis migratoria generada en gran medida también por la acción de la dictadura cubana. Claro, en ese sentido, la suspensión de las conversaciones me parece un paso importantísimo. El próximo sería no deportar a ningún otro cubano de a pie que ha venido aquí en busca de libertad, un caso distinto es el de los otros. Cuba ha mantenido abierto ese vínculo y le recomendó a Venezuela también mantenerlo abierto. Y entonces, si al régimen castrista le conviene, si de verdad se le quiere presionar, yo creo que a los que buscan la democracia en Cuba no les conviene. Muchísimas gracias, Rosa María. Muchas gracias, gracias por la invitación. Cómo no, ha sido Rosa María Payá. Cuando regresemos, hay que hablar del secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., que ha anunciado la prohibición de colorantes